Bueno, podemos ir empezando. Y a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Listo. Bueno, no, primero muchísimas gracias por asistir, por el interés, por estar aquí de nuevo acompañándonos hoy para realizar la charla de habilitación del estándar de talento humano, ¿cierto? Digamos que este es como nuestro tema de hoy. Les voy a explicar un poco la dinámica, como la vez pasada, los que no estuvieron. Tenemos un invitado súper especial, que es el ingeniero Álvaro, como ya muchos lo conocemos dentro de la comunidad, donde pues digamos que con él vamos a explicar un poco sobre el estándar de talento humano, vamos a responder unas preguntas que pusimos anteriormente en el form, y después vamos a hacer una sesión de preguntas en vivo. Entonces, quiero, digamos que, hacer como unos puntos importantes a resaltar. Y primero es que, porfa, desactivemos los micrófonos mientras don Álvaro pues está hablando, para que también, digamos, pues podamos tener la oportunidad de escucharlos todos y ya, digamos que cuando realicemos como la sesión de preguntas en vivo, entonces digamos que ahí sí ya la idea es que, pues cuando llegue allá les voy a explicar más o menos, pero la idea es que cuando lleguemos a esa sesión, cada uno que tenga una pregunta va escribiendo en el chat yo, para, digamos, tener como un orden de las personas que vamos a preguntar. En el momento en que vayamos a preguntar, pues digamos que ya ustedes pueden abrir el micrófono. ¿Estamos claros ahí? ¿Todos me escuchan? ¿Todos me ven? Por favor, me dicen para tenerlo presente. Me cuentan. Sí, se escucha y se ve perfecto. Entonces, me imagino que también los demás me escuchen bien para cuando ya estemos listos a empezar. Listo, no, yo creo que podemos empezar de una vez para no perder tiempo y ya digamos que las personas que vayan entrando pues ya se van empapando un poco del tema. Igual, de todas maneras, recordarles que esta grabación queda, esta reunión queda grabada para que ustedes la puedan ver posteriormente y pues digamos que también puedan tener pues la oportunidad de las personas que no están de pues poderla ver. Entonces, si quieres, ingeniero, si quieres empezamos de una vez. Sí, podemos empezar. Dale, Tú empiezas con la dame presentación. Tú la un tienes, ¿verdad? segundo. Sí, señor. Compartiendo. Ahí me estás viendo bien, me están viendo Sí, bien, ahí la ¿cierto? vemos. Listo, perfecto. Entonces, como les decía anteriormente, hoy nos acompaña el ingeniero Álvaro, como muchos ya lo conocen, un experto en el tema. Muchos que estamos aquí hemos preguntado muchas cosas al respecto y creo que es la persona, digamos que idónea para ayudarnos a solucionar todas estas dudas que tengamos. Entonces, ya digamos que las personas que los conocen, don Álvaro, si quieres decir un poco sobre ti, o ya Bueno, digamos que lo que tengas. voy a hacerle una presentación rapidita para los Dale, nuevos. dale, claro que O sea, sí. bueno, soy ingeniero biomédico, verificador. En este momento tengo la dicha de trabajar con el ente territorial en Cartagena, con el DADIS. He trabajado con el ente territorial en el Cesar y con el ente territorial en el Baupés. Y he asesorado varios prestadores y profesionales independientes en temas relacionados con habilitación. Soy especialista en tecnovigilancia y estoy terminando una maestría en ingeniería biomédica. Y me apasiona la calidad, me apasiona la habilitación por la experiencia que he tenido. O sea, coloquialmente mis compañeros me dicen 7 estándares. O sea, no me molesta porque realmente cuando tú te gradúas de verificador, a ti no te gradúan verificador de un estándar, te gradúan verificador de los estándares de habilitación. Y la 3100 tiene esa particularidad, que no tiene estándar dueño de cada profesión. Los estándares son de todos los verificadores. Entonces, en ese orden de idea, como les decía yo, Angélica, la idea no es por la experiencia que tengo recitarles la norma, porque la 3100 está, les pasé varios documentos antes para que se prepararan. Como les dije desde la primera capacitación, la Biblia de nosotros los verificadores es la 3100, porque es la que debemos consultar. La 3100 no es de interpretación, o sea, no es como yo lo interprete, sino es lo que está en la norma. Entonces, por eso me parece más útil hacerles como que una presentación rápida para que nos rinda el tiempo. Y por eso con Angélica cambiamos la plataforma para que esta plataforma pudiéramos interactuar, porque a veces la pregunta escrita, que hay unas que vamos a resolver,
no es clara y la persona queda con la duda. Y la idea no es esa, la idea es resolver dudas, resolver preguntas, inquietudes y que todos quedemos satisfechos. Súper, listo, de una, claro que sí. Bueno, si quieres, entonces, pues podemos empezar a hablar sobre el estándar de talento humano. Bueno, como ya todos saben, porque todos deben conocer la 3100 te hablan 7 estándares. Entonces acordamos nosotros en nuestra comunidad de Salud Tool de empezar todos los jueves en este horario hablando estándar por estándar. Hoy nos tocó talento humano. Entonces, hablando de talento humano, en talento humano hay unas definiciones específicas como son acciones de formación continua. ¿Y qué es una acción de formación continua? Es una actividad de capacitación del talento humano autorizado para ejercer una ocupación, profesión o especialidad dirigida para adquirir o fortalecer sus destrezas en los conocimientos que tenga. O sea, cuando yo digo una acción de formación continua, es para un profesional o un talento humano auxiliar capacitado. O sea, ahí yo no, las acciones de formación continua no las dicta una universidad, sino que la misma norma nos dice, de acuerdo a los documentos que yo les pasé, quiénes las deben dictar. Pasa, Ángel, que ahorita le damos me permite compartir pantalla y leemos lo que el documento así rapidito. Constancia de asistencia. Entonces, todas las acciones de formación continua deben tener una constancia de asistencia. ¿Qué es una constancia de asistencia? Una certificación, un diploma. ¿Y qué debe tener eso? Los cursos. O sea, yo en calidad, lo que no está documentado no existe. O sea, todo lo que yo haga en calidad, las constancias de asistencia deben ser por escrito, deben ser certificadas. Hacemos la siguiente. Entonces, el prestador de servicio de salud determina la cantidad necesaria del talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados y prestados de acuerdo con la capacidad instalada. Este punto es muy importante y es una duda que se presenta bastante cuando en la visita de habilitación nos piden la capacidad, el estudio de la capacidad instalada. O sea, ¿qué recurso humano tengo yo de acuerdo a la capacidad instalada? Eso no es una fórmula mágica, no es una fórmula de matemática que le diga a ustedes, es que yo tengo habilitado tales servicios, tiene que tener tales enfermeras, tantos auxiliares de enfermería, tantos médicos y tantas enfermeras jefes. No, eso no es así. Eso yo lo tengo que calcular dependiendo a la oferta y a la demanda y dependiendo al tipo de servicio y al tipo de población que yo tenga. Les pongo un ejemplo. Yo tengo 20 camas en un servicio de hospitalización, pero yo esas 20 camas las tengo unipersonales y en la población que yo atiendo, todos los pacientes están con acompañante y mis camas, mis habitaciones están diseñadas en forma circular, que mi puesto de enfermería, mi estar de enfermería quede en el centro. Yo tengo visualización permanente y tengo acceso muy rápido a las 20 camas. Entonces, yo con una enfermera, con 2 enfermeras, voy a cumplir todas las actividades que tengo de aplicar medicamentos, de signos vitales, de todo, en el tiempo acordado, porque la ubicación es muy fácil. El paciente, si tengo algún inconveniente, el familiar me avisa. ¿Sí me entiendes? O sea, es un servicio, por ejemplo, de baja complejidad. No es así si yo tengo las mismas 20 camas en una, eh, en una infraestructura larga que para yo ir a la cama número 20 solamente me gasto caminando más de 5 minutos. ¿Por qué? Por la infraestructura que tengo. Yo no alcanzo a aplicarle medicamentos en la hora que es, entonces necesito más personal. Por eso la norma no me da una fórmula mágica. La norma me dice que yo soy el que defino y yo como prestador lo puedo definir. El verificador no me puede exigir a mí, ven, es que tú tienes 20 camas, necesitas 10 enfermeras porque es que la fórmula dice que 10. No, yo fui el que lo habilité, yo soy el que en mi proceso prioritario lo definí y soy quien asumo el riesgo. Lo importante es que ustedes en proceso prioritario, todo lo que hagan lo definan. Entonces, la norma también me habla de disponibilidad con permanencia. ¿Qué es la disponibilidad con permanencia para el talento humano? Es la presencia obligatoria de ese recurso humano. Por ejemplo, hay servicios que yo no lo tengo habilitado las 24 horas, pero mientras lo tenga habilitado, tengo que tener esa disponibilidad permanente de la persona ahí. O sea, yo soy el que lo defino en mis manuales
en qué horario lo voy a prestar y que debo contar con ese recurso humano. Y cuando a mí la norma me habla de cuenta con, entonces yo debo contar con el personal ahí, sí o sí, es como el médico de urgencia. O sea, yo tenga o no tenga paciente, tengo que tener el personal ahí permanente, las 24 horas, porque el servicio de urgencia se habilita 24 horas. En la UCI me dicen a mí, tiene que tener disponibilidad de 6 horas de profesional en medicina crítica o cuidados intensivos. Yo tengo que tener la disponibilidad a las 6 horas, independientemente si lo tengo 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, pero yo lo defino en mis procesos permanentes, prioritarios, perdón. O sea, yo soy el que tengo que decirlo, si de manera continua o discontinua, cómo lo tengo definido. Pero si yo definí que era de 8 a 10, de 8 a 10 tengo que tenerlo. O sea, y la 3100 parte de la buena fe. Desde el comienzo, ustedes saben que nosotros nos autoevaluamos y nosotros somos los que decimos que cumplimos. Después van los entes territoriales a verificar que su autoevaluación fue correcta, que lo que ustedes están diciendo lo cumplen. Entonces, no es objeto del proceso de habilitación del verificador mirar cómo tienen ustedes contratado al personal, si es de planta, si es por prestación de servicios, si es por evento, si, o sea, si es un acuerdo de voluntad, ustedes, el prestador es el que define cómo lo va a hacer, pero tiene que documentarlo, que así como lo documentó, así lo está haciendo. Entonces, yo también les pasé un documento donde compilé todas las certificaciones, las constancias que nos piden dependiendo del servicio y las generalidades. Entonces, esto es nuevo. El talento humano en salud de los servicios de atención del parto, cuidado intensivo y cuidado intermedio pediátrico adulto cuenta con constancia, asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo. Eso no me lo pedía la 2003, esto me lo pide la 3100. Entonces, voy a compartirles esta parte que me parece importante eh, para que vean que es una pregunta que hacen muchos y tenemos esa duda. Y miren lo que me dice la norma. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, no la vemos. No están viendo la pantalla del documento. Ya, ahora sí. Bueno, entonces miren, yo les compartí a ustedes este artículo donde está la generalidad de talento humano. O sea, ustedes aquí le pueden colocar control B, le colocan vencimiento. Espérate, por ejemplo, aquí buscamos el que les quería, con el que quería hacer el ejercicio, que la norma me lo pide aquí y habla claramente, y muchos tienen esta duda. Miren, por ejemplo, yo les decía aquí, estudio de la capacidad instalada, el prestador es el que define cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Acá me habla de, aquí, aquí, mire, aquí me está hablando donde dice acción de formación continuada. Mire, aquí sí están viendo, por ejemplo, acá donde dice la vigencia. Sí están viendo acá esa parte, ¿verdad? Entonces, mire lo que me dice la norma, que muchos preguntan. Mire, acciones de formación continua. El prestador deberá definir la vigencia de las acciones de formación y los mecanismos que le permitan evidenciar la participación del talento humano. O sea, yo soy el que defino como prestador dependiendo el riesgo y para minimizar el riesgo, porque es que estos documentos no se presentan para mostrarlos a los entes de control, es para minimizar el riesgo. Entonces, yo soy el que defino en mi programa de capacitación, en mis procesos prioritarios, si yo cada 6 meses, si yo cada año, cada 2 años, cada 3 años, voy a capacitar a mi personal en estos temas específicos y en qué lo voy a capacitar.
Si yo digo, por ejemplo, que mi curso de manejo del duelo lo voy a hacer cada 3 años, o sea, el verificador no me puede decir a mí que es anual, siempre y cuando el prestador no haya hecho un curso en una institución donde el certificado dice que vence al año. O sea, todo es lo que yo defina en procesos prioritarios. Entonces, como les decía, me parece muy importante que ustedes, tanto la 3100 como los documentos que les he presentado, los consulten, porque hay cosas, como les dije la vez pasada, o sea que nosotros mismos como ente territorial le preguntamos al ministerio, el ministerio que nos dice, lo que está en la norma no se pregunta, la norma no es de interpretación, la norma es la norma y hay que cumplirla. Entonces, si yo conozco la norma, si yo sé dónde me piden este requisito en la norma, cuando llegue el ente territorial, yo puedo refutarle. O sea, no es lo que ellos quieran ni lo que ellos interpreten, es lo que la norma me dice. Entonces, por eso yo les digo, o sea, no me parecía como práctico ponerme yo aquí a leer la norma, siendo que ya les pasé por escrito los documentos donde está compilado tanto las certificaciones como las generalidades de talento humano de toda la norma y no ponernos a ver específicamente porque eso no nos alcanza una hora. Cuando terminemos la capacitación, la charla, les voy a pasar un video de el ministerio donde está grabada una capacitación que nos dieron a los entes territoriales sobre el estándar específico. O sea, ahí encuentran, mejor dicho, todas las dudas que tengan acerca de talento humano. Súper, listo. Claro que sí, muchísimas gracias. De todas maneras, al final de la charla les quiero dar una sorpresa que tenemos para ustedes y que también, digamos, habla un poco sobre lo que nuestro ingeniero Álvaro nos cuenta. Entonces, don Álvaro, ¿qué piensas si empezamos con la sesión de preguntas de una vez? ¿Te parece? Sí. De una, claro que sí. O sea, la Entonces, idea es primero las preguntas que formularon y después hacemos ya en vivo. sí, sí, señor. Entonces, la dinámica es, empezamos con las preguntas que formularon en el formulario que pasamos y que estuvimos pasando durante, pues, digamos, estas 2 semanas. La idea es que lo sigamos usando para poner, digamos, que las preguntas que vienen después del estándar de talento humano y digamos que con cada uno de los estándares y nosotros los vamos recolectando para responderlas en vivo y al final tenemos una sesión de preguntas en vivo donde les daremos el micrófono a algunas personas que quieran preguntar para, digamos que para lo que decías tú, que sean las preguntas un poco más puntuales y pues que se entiendan también y que haya pues una charla y una conversación. Entonces, si quieres, empezamos con las que llenamos en el formulario, si te parece. Listo. Programa de capacitaciones. ¿Es un documento? Bueno, la norma sí me pide un programa de capacitaciones. Entonces, es el documento donde yo defino, como les decía ahorita, cuando vimos en el archivo que les pasé, mire lo que nos decía. Tiene que tener el programa, o sea, ¿por qué yo voy a capacitar? Planificarlo, definir los contenidos de esa formación, la duración, con la vigencia de esas capacitaciones, cómo las voy a evaluar, qué acciones voy a tomar si las personas, por decir algo, yo defino que para que la persona pueda ser contratada o pueda ser avalada, debe pasar el 80% de la calificación. Pero si la persona no tiene el 70%, ¿qué voy a hacer? Entonces, por eso es un programa. Tiene que tener un objetivo. Yo no puedo decir, voy a capacitar en manejo de ventiladores a la de servicios generales. No, yo en mi programa tengo que definir a qué personal va esa capacitación. Entonces, por eso es un programa. Perfecto. Cuando una IPS declara servicio farmacéutico de alta complejidad y a la vez declara servicio de quimioterapia, ¿cuántos químicos farmacéuticos se requieren según el estándar de recursos humanos? O sea, la norma de habilitación habilita servicios. En ninguna parte de la norma te dice si debes tener 1, 2, 3 o 4. O sea, yo en mis procesos prioritarios soy el que defino. Si yo tengo un solo químico farmacéutico y yo garantizo en mis procesos prioritarios que ese químico me va a hacer a mí la conciliación medicamentosa, me va a hacer ajuste de dosis, me va a hacer todo lo que las obligaciones que tiene por la norma, la 3100 y la que me pide el servicio de quimioterapia, es válido. O sea, yo estoy asumiendo mis riesgos. Porque no es lo mismo si yo tengo una silla de quimioterapia que si yo tengo 20, 30, 40, 50. Entonces, yo soy el que defino en el análisis de mi capacidad instalada y dependiendo si mi personal al que le hago quimioterapia son niños, son adultos, son mujeres,
de qué edad son, qué población tengo, porque no es lo mismo tú hacer quimioterapia y sin uno encasillar a la población, porque eso no se puede, pero no es lo mismo yo tener un sitio de quimioterapia en una ciudad, por ejemplo, en Bogotá, hablemos de Bogotá, la Fundación Santa Fe, que tener yo una sala de quimioterapia en el Tunal, que el personal que vaya es diferente. Entonces, por eso la norma sí me dice, no me habla de cantidad, pero sí me dice que yo calculo mi recurso humano dependiendo de la oferta, demanda y del servicio que vaya a ofertar. Perfecto, muchas gracias. ¿Todo el talento humano asistencial de la IPS tiene que hacer el curso de violencia sexual? O sea, no. En el servicio que se lo piden, eso es en el servicio que se lo piden. Yo les pasé también el consolidado, el compilado de donde lo pedían. Aparte de eso, recuerden que la 3100 es los requisitos mínimos esenciales. O sea, si yo en mi proceso de capacitación, en mi proceso prioritario, yo defino que hasta la aseadora lo va a hacer, debo cumplirlo. Yo lo defino. Si yo tengo en mis procesos prioritarios que en el servicio de ginecología, de atención del parto, solamente va a trabajar ginecólogo, no puedo tener médico general porque yo definí que era ginecólogo. Si yo tengo que en mi clínica, porque yo tengo dinero, porque yo quiero darle caché, porque tengo un contrato con Ecopetrol y me es rentable y solamente no quiero contratar auxiliares de enfermería, sino enfermeras, profe jefes, yo lo voy a hacer, lo tengo que hacer porque yo lo definí en mi proceso prioritario. Súper. Antes de seguir, quiero compartirles por acá el blog que hizo el ingeniero sobre las certificaciones de talento humano para que lo puedan leer. Digamos que esto es para, digamos que se hizo para la comunidad también, para que ustedes lo puedan leer y tengan pues como la información de qué certificaciones se necesitan como tal en el estándar. ¿Listo? Para que lo lean. Ahí se los pasé. De igual manera, se los vuelvo y los comparto por la comunidad. Entonces, digamos, para ejercer la profesión se debe inscribir a una entidad o colegiatura o con solo el diploma y el acta de la universidad es válido para poder trabajar sin inconvenientes, ya sea en la parte pública o privada o de manera independiente. Para ejercer la profesión se debe inscribir a una... No, o sea, mire, la norma es muy clara. La norma que me pide a mí, diploma, me pide tarjeta profesional o me pide resolución o retus. O sea, si yo soy médico, yo que tengo que tener en mi hoja de vida mi diploma, la tarjeta profesional, o sea, el diploma sí o sí, y uno de estos tres documentos, la tarjeta profesional, la resolución que me da el colegio o el retus, esos tres documentos. Y sí, convalide la convalidación. Listo. ¿Qué requisitos o documentos se necesitan los profesionales de talento humano? Por eso, como les decía, o sea, no son, porque por ejemplo, la enfermera necesita unas cosas, el médico necesita otro, el bacteriólogo necesita otro. Como mínimo, ¿yo qué necesito? Mi diploma, mi tarjeta profesional o mi resolución o mi retus. Esos tres. Y si ya, dependiendo del servicio en que yo vaya a trabajar, me piden el de reanimación, el de duelo, el de donante, o sea, depende para el servicio que yo vaya a trabajar. Pero como mínimo, para yo trabajar, digamos, un profesional independiente de medicina general, lo mínimo que necesita para inscribirse es su tarjeta profesional y su diploma. Listo. Técnicos por competencias en atención prehospitalaria, ¿están o no avalados para la prestación de servicio de transporte asistencial y atención prehospitalaria? O sea, donde la norma te lo pide. Hay una parte específica que atención prehospitalaria te lo pide. O sea, vuelvo y les digo, o sea, yo no puedo, o sea, si es una cosa es que sean competentes y otra cosa es que cumplan con la norma. En la 3100 me dice a mí, cuando me piden técnico por competencia en atención prehospitalaria, yo, si el profesional tiene el diploma, está avalado para cumplir en ese servicio. Listo. ¿Cuál sería el talento humano para un consultorio médico que realiza procedimientos estéticos, además del médico? Vuelvo y le digo, o sea, nosotros no habilitamos procesos, habilitamos servicios. Si el médico general tiene, es médico general, pero tiene formación continua, un diplomado
en medicina estética y él en su proceso prioritario dice que va a colocar botos, que va a colocar los hilos, que va a colocar extensores, que va a colocar pestañas, que va a hacer cejas, que va a hacer lo que él quiera hacer, él define en sus procesos prioritarios, o sea, cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Lo único que sí queda claro es que ese médico no puede, si es un profesional independiente, no puede tener profesionales a cargo. Puede tener un esteticista, puede tener un auxiliar, lo que él quiera, y cumplir en procesos prioritarios, documentarlo. En infraestructura, con lo que él diga que va a hacer, porque él en proceso prioritario va a decir, voy a colocar votos, bueno, tiene que tener con qué medicamento lo va a hacer, con qué dispositivos médicos lo va a hacer, con qué equipo lo va a hacer. O sea, él va a asumir el riesgo. Estoy hablándoles desde habilitación. Si en habilitación nosotros vemos en la visita que hay un riesgo, pero que en habilitación no está incluido, ya podemos trasladarle por competencia a salud pública o a la dependencia competente. Pero por habilitación no es objeto de habilitación. Yo decirle al médico, doctor, pero es que usted está haciendo votos y usted no está capacitado para votos, usted no debe hacer votos. No, él asume el riesgo porque él es médico y si él en su proceso dice que lo va a hacer, el riesgo es de él. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué documentos debe presentar o tener una IPS para dar cumplimiento al estándar de talento humano en cuanto a manuales, protocolos y formatos? O sea, vuelvo y les digo, o sea, en talento humano, yo que tengo que tener la lista de chequeo de mi hoja de vida de los profesionales que voy a contratar, dependiendo del servicio que voy a habilitar. O sea, en cuanto a talento humano, ¿qué me piden? Que yo tenga un proceso de selección de personal, que yo tenga la hoja de vida de ese personal, que tenga mi programa de capacitación, y que ya yo tenga, le exija lo haga el profesional o lo haga yo, lo de la afiliación a riesgos profesionales. O sea, por norma eso es lo que te piden, o sea, pero que si tiene una póliza, que si no tiene, que si tiene, o sea, ya esto no es normativo. O sea, la 3100 nos pide lo mínimo, pero si yo quiero que mis médicos lean inglés, porque es que todos mis equipos, yo atiendo mucho personal, hago turismo de salud y atiendo mucho personal extranjero y viene mucho personal de Estados Unidos y para mí es un plus que mi médico hable inglés, eso lo defino yo en mi proyecto prioritario. O sea, lo mínimo es lo que la norma me dice. De ahí en adelante, todo lo que yo le quiera poner. Ojo, que si lo exijo en proceso prioritario, debo cumplirlo, porque la norma me dice lo que el prestador define en sus procesos prioritarios. Ok. ¿Qué debo tener en cuenta para determinar mi capacidad instalada O en sea, esta cuanto ya a talento te humano? la respondí en la Ah, presentación, sí. que les dije que Ok, dependiendo del servicio, dependiendo la población, la oferta de demanda, ya te lo respondí. listo. Si ya tengo una IPS y voy a habilitar otros servicios adicionales, por ejemplo, voy a habilitar fisiatría, debo primero verificar hoja de vida y competencias del profesional, inscripción en RETUS para proceder a realizar la novedad en el REPS. O sea, no solo fisiatría. Cuando yo voy a hacer una novedad de apertura de servicio, lo primero que yo tengo que hacer es el recurso humano. O sea, porque yo, por ejemplo, si yo voy a habilitar el servicio de consulta externa de gastroenterología y si yo no tengo gastroenterólogo, si el gastroenterólogo no tiene, o sea, no cumple en su hoja de vida, pues yo no tengo el recurso humano para habilitar el servicio. Y tengan en cuenta lo que les dije, que no solamente es el RETUS, puede tener tarjeta profesional, resolución o RETUS. Si el fisiatra es un médico que se especializó en fisiatría en Venezuela, pero tiene por el Ministerio de Educación la convalidación de esa fisiatría en Colombia, aun cuando no esté en el RETUS, es válido porque es que es I, es O, no es I. O sea, puede presentar RETUS, resolución o tarjeta profesional. Listo. ¿Cómo se determinan las subespecialidades? O sea, en Colombia las subespecialidades no se habilitan, no están reglamentadas. Entonces, por decirte algo, hay un médico general, hay un oftalmólogo que hace una subespecialidad en retina, en segmento posterior, en glaucoma. O sea, yo no puedo habilitar dentro de mi servicio de consulta externa otras especialidades médicas y decir, no, es que es retina. No, porque en Colombia a él como retinólogo no le dan tarjeta profesional, no le dan resolución ni le dan RETUS.
Él es oftalmólogo que hizo un felum o una subespecialidad que en Colombia, o sea, no se convalida. Porque es que el registro especial de prestadores, la habilitación no te habla de su especial, de sus servicios, sino de servicio, y el servicio es la especialidad. Entonces, eso más que todo lo hacen es como para facturación, para yo poder cobrar esa subespecialidad. Pero yo lo defino en mis precios prioritarios, que mi oftalmólogo va a ser retina, va a ser glaucoma, por decirlo algo. O sea, las especialidades las subespecialidades que yo haga en el exterior, hay algunas que el ministerio me las avala en el país como una especialidad. Entonces, por eso yo primero tengo que mirar si yo voy a invertir tiempo y dinero en el exterior, que eso me lo valgan en Colombia, que me lo convaliden en Colombia para yo poder prestar esa subespecialidad que hice acá en Colombia. Porque si no, me sirve solamente de formación académica, pero no me va a representar ninguna entrada de dinero. Listo. ¿Cómo calcular suficiencia de personal? Ya esa fue la misma que ya Ok, la dijimos. listo. ¿Qué cursos se les exigen un médico, psicólogo, nutricionista, odontólogos, enfermerías? O si también a una persona de trabajo social en una IPS con objeto diferente. O sea, eso también en el documento que le pasamos está explicado. O sea, ojo que no es ahí las certificaciones, los cursos no se le exigen a IPS, se le exigen a los servicios, independientemente si es un profesional independiente, un objeto social diferente o una IPS, es a los servicios. Y trabajo social no es considerado una profesión dentro de la salud. O sea, a la trabajadora social en particular no se le exige nada para ningún servicio, porque es que el servicio de trabajo social no se habilita. Eso no es una profesión de la salud. Listo. Es obligatorio que profesional en medicina general, especialista en medicina familiar o enfermería esté entrenado y certificado para la realización del examen clínico de la mama si es una competencia adquirida en el pregrado y eso no es certificable por las universidades. O sea, no, vuelvo y les digo, mire, o sea, es diferente si ustedes me dicen que el médico general, el familiar o la enfermera van a hacer ultrasonido, pero lo que me están preguntando ahí es examen clínico de la mama. Ellos dentro de su competencia, de su formación, pueden hacerlo hasta donde su competencia les deja. Y yo lo documento en mis procesos prioritarios. Y también les comento que los entrenamientos, las formaciones continuadas no son avaladas por universidades. La misma IP se los puede dictar. Yo, por ejemplo, puedo tener, si mi población son mujeres, la mayoría son mujeres, es una clínica de la mujer, yo puedo capacitar a todo mi personal desde el auxiliar de enfermería en adelante dentro de sus competencias en examen de la mama. O sea, para educar a las mujeres en cómo se tienen que hacer el autoexamen. Entonces, el único diplomado que está avalado por el Ministerio de Salud es el diplomado de verificadores. De resto, ningún diplomado en el país lo avalan los ministerios. O sea, son educaciones no formales que hasta la misma IPS puede montar su programa y dictarlo. Ok, listo. Para el servicio de salas de CX, como no hay especialización, se pide años de experiencia. ¿Cuántos? O sea, es que en ninguna parte de la norma te piden a ti años de experiencia. En ninguna parte. Y en sala de cirugía no hay especialización en qué. O sea, si yo necesito enfermera, la enfermera tiene que tener, o sea, tiene que tener formación continuada en lo que le pide la norma. La instrumentadora está. El cirujano no puede hacer cirugía sino de acuerdo a su especialidad. Entonces, cada profesional de acuerdo a lo que va a hacer. Y ya eso depende de mi institución. O sea, de pronto yo digo, no es que yo para contratar un cirujano de toras tiene que tener 10 años de experiencia, pero en ninguna parte de la norma me lo pide. Listo. ¿A qué hace referencia en la detención temprana de cáncer de próstata a profesional en medicina general entrenado en qué tema? O sea, es que eso yo no sé. En la norma en ninguna parte habla de atención temprana de cáncer de próstata por medicina general. O sea, si yo en mis procesos prioritarios tengo en mi programa de PIP que yo voy a hacer detención temprana y yo mando a capacitar a mi médico,
Aun cuando yo creo que en próstata lo que hacen es en los quinquenios, por ejemplo, los mayores de 50 les manda a hacer el PCA, pero ya eso lo hacen es las EPS eh, por lo de demanda inducida, de riesgo que ellos tienen. Pero en habilitación, eso no hace parte de habilitación. Vuelvo y les Ok, digo, yo en mis procesos prioritarios soy el que voy a definir. Si yo defino que yo voy a hacer retención temprana de cáncer de próstata y voy a contratar un urólogo, debo tener un urólogo porque yo lo definí en mi proceso prioritario. perfecto. Claro que sí. Una unidad oncológica que declara servicio farmacéutico de alta complejidad y también declara, Y ya esto ese ya creo que lo hemos preguntado, ¿cierto? sí, Sí. del químico farmacéutico. El curso de atención de víctimas de violencia sexual, ¿cada cuánto deben actualizar? ¿Los médicos de la IPS están certificados por una institución formal hace más de 2 años? O sea, vuelvo y les digo, o sea, la norma, las instituciones formales no hacen capacitaciones de ese tipo, o sea, no es obligatorio. Yo como IPS lo puedo dictar, lo puedo organizar cumpliendo con lo que me pide la norma. No es que digo, venga, yo lo voy a certificar. No, yo tengo que tener mi programa y debo cumplir lo que la norma me dice que debo cumplir para poder dictar ese curso, ese tipo de capacitaciones. Entonces, yo como IPS, yo defino que este curso vale cada 5 años porque es que la norma no ha cambiado, aun cuando para violencia sexual, para agentes químicos, hay normas específicas y hay lineamientos específicos. Yo tengo que valer lo que yo como IPS definí. O sea, porque son cosas que el médico la sabe y de pronto que se actualiza ahí, la ruta. Entonces yo les voy a hacer actualizaciones dependiendo lo que yo defina en mi IPS. ¿La ruta en qué sentido? En que ya el teléfono de bienestar familiar no es este, sino otro. El que de la comisaría no es este, sino otro. Pero yo para eso no necesito cambiarles el curso. Entonces yo como IPS soy el que lo defino dependiendo mi panorama de riesgo que yo levanté y la población que yo tenga. Eso sí, que si yo contrato a Angélica Sandoval como médica y ella me trae el curso de violencia sexual y en su diploma dice que vencía vigencia 2 años, venció a los 2 años, porque donde ya lo hizo vencía a los 2 años y ella le brindaron una capacitación que vencía a los 2 años. Entonces yo tengo que validarlo dependiendo de lo que diga el certificado. Ok, súper. Una profesional de terapia física con diplomados realizados y con experiencia por más de 3 años en quiropraxia, ¿la puede ejercer en una IPS? Hasta sin experiencia, o sea, si un profesional en terapia física, en sus procesos prioritarios, dice que va a hacer quiropraxia, que va a hacer terapia neural, que va a hacer lo que él esté capacitado para hacer, o sea, él asume el riesgo, porque es que en la 3100 no se habilitan procesos, se habilita servicio. Y él está habilitado como terapista físico y como terapista físico puede hacer todo lo que él adquirió en sus conocimientos y su formación continuada para hacerlo. Si él hace terapia con imanes y él lo tiene documentado, lo puede hacer. Listo. Ingeniero, muchísimas gracias por las preguntas y muchísimas gracias a todos por ponerlo en el formulario. Recuerden que el formulario se los estamos compartiendo para que pongan más preguntas. Digamos que viene el segundo estándar, don Álvaro me recuerda cuál es, el Infraestructura. de infraestructura. Entonces, les vamos a pasar de todas maneras como el formulario para que lo tengan presente y pongamos las preguntas para, digamos que responder las de ese estándar. Entonces, ahora les explico un poco la dinámica. La idea es que, bueno, aquí tenemos dos preguntas que ya nos Perdón, han Angélica, realizado. igual, Cuéntame. si alguno, porque ahí están mis datos, si alguno tiene una pregunta específica que de pronto creen que escribiéndola no queda clara, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp contándomelo y yo con mucho gusto lo consulto y se los aclaro. Claro que sí, ahí tienen el teléfono de don Álvaro en el chat de la comunidad. Si quieren, pues contactarlo, ahí lo tienen. Y también, digamos, si quieren compartirlo con la comunidad, también lo pueden escribir y el ingeniero también les responde por ahí directamente. Entonces, ingeniero, acá tenemos dos preguntas antes de empezar con, digamos, a darle el micrófono a los asistentes. Y es, Centro de Rehabilitación y Educación de la Costa pregunta si la empresa realiza el cronograma de capacitación, ¿debe dar los certificados a los asistentes, siendo el programa de formación continua? O sea, si él lo realiza, claro que él lo puede dar, lo puede certificar cumpliendo con lo que me dice la norma. O sea que yo, para hacer, me dice, cuando lo desarrolla el prestador debe incluir análisis de la necesidad de formación continua del talento humano, planificación de esas acciones, definición de los contenidos,
duración de la acción, determinación de los formadores según la necesidad, ejecución, evaluación y seguimiento. O sea, yo si tengo yo mi programa bien montado, yo lo puedo hacer. Es más, puedo vendérselo a otra IPS porque la norma también me dice que yo puedo capacitar o tener colaboración de un externo para capacitar. Súper. Centro de Rehabilitación y Educación de la Costa está, digamos que aquí presente para que nos diga si respondieron la duda, si tienen alguna otra duda al respecto. Quedó claro. Súper, listo. Muchísimas gracias. Norma Constanza nos pregunta, la norma dice que si un profesional realiza estudios en el extranjero, debe realizar la convalidación en el país. Sin embargo, hay estudios que no existen en el país. Aún así tendría que realizar la convalidación, por ejemplo, un médico epileptólogo. Definitivamente, si él lo hizo en el exterior y en el país no existe, o sea, perdió su plata. Porque lo que no se convalida en el país no se puede hacer. Les voy a pasar les voy a pasar el documento, la capacitación del ministerio. Ahorita se los paso. ¿Dónde está bien explicado eso? O sea, antes de yo irme, es como yo, por ejemplo, meterme a estudiar aquí en la Universidad X. Si yo no verifico si esa universidad, si tiene resolución, si es válida o no, pierdo mi plata. Entonces, el que se va para el exterior a hacer una especialización y en Colombia no existe, no se la van a convalidar. O sea, yo primero tengo que mirar es que me convalidan para poderlo hacer. Les voy a poner un ejemplo claro. Ustedes se van para Venezuela y en Venezuela ustedes hacen neumología, que allá hay dos opciones. Lo hacen como neumología y demora 3 años. Y si lo hacen como neumología y se vienen con 3 años en el país, no te lo homologan, perdieron su plata. O lo hacen como también en Venezuela se puede hacer. Hay medicina interna y después son neumólogos y son 5 años, pero les dan el título de neumólogo. Ese sí se lo convalida. Entonces, antes de yo irme para una universidad, yo primero debo mirar si eso es válido en Colombia o no, para yo no poder perder el tiempo. Listo, Norma López. ¿Quedó clara la respuesta? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Estás aquí? Quedó claro, muchas gracias. Súper. O sea, por eso yo les decía, si el colegio se los convalida, bingo, o sea, porque ellos son los que definen. O sea, hay 3 documentos: la convalidación, la tarjeta profesional o el RETUS. Mientras ustedes no tengan uno de esos 3 documentos, no pueden prestar servicio en Colombia con esa especialidad que hicieron en el exterior. Listo, perfecto. Helen nos pregunta, ¿qué perfil debe tener el referente de seguridad del paciente, farmacovigilancia y tecnovigilancia en una IPS? ¿Puede ser un asesor de calidad externo? O sea, en la norma eso no me lo reglamenta. O sea, si nosotros hablamos de seguridad al paciente y yo estoy enfocado al riesgo, les voy a hablar yo fuera gerente de una clínica, dueño de una clínica, yo en seguridad del paciente, ¿a quién tuviera? Una enfermera. Es la que más conoce procesos, es la que va a estar pendiente. Si ustedes me dicen tecnovigilancia, en tecnovigilancia hay una confusión y no es de ustedes, es general. Son 2 cosas diferentes. El programa de tecnovigilancia hace parte de seguridad al paciente. Es un programa institucional, pero dentro de tecnovigilancia yo tengo varios campos. O sea, ya que le hago tecnovigilancia a los dispositivos médicos. Y eso es una capacitación que vamos a dictar más adelante, o sea, cuando ya yo les mande un documento. Los equipos biomédicos son dispositivos médicos, pero no todos los dispositivos médicos son equipos biomédicos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de tecnovigilancia, enseguida llegan y le dan la obligación al biomédico o le dan la obligación al químico farmacéutico, y eso no está normado. Eso depende de la entidad y que la persona esté capacitada en tecnovigilancia. ¿A qué me refiero? Que si yo soy un hospital donde el biomédico no está de planta, sino que el biomédico va a hacer mantenimiento cuando yo lo llamo, es una persona que no va a estar permanente ahí. Si el químico farmacéutico no está permanente, porque también hay químicos que no están permanentes y la que está permanente es el servicio de enfermería, yo coloco a la enfermera. O sea, ojo, la coloco pero de referente para que reporte ante el INVIMA. Pero yo, en equipo biomédico, ¿quién es el responsable de Tecno? El biomédico.
Si yo tengo UCI, yo a la jefe de UCI, a la fisioterapeuta, que es donde más manejo dispositivos médicos, cánulas, catéteres, todo eso, aspirando, no sé qué, o sea, los mayores eventos, incidentes adversos se presentan por el lado de fisioterapia, yo coloco de encargada a la fisioterapeuta. O sea, los líderes de cada servicio, después nos reunimos cuando hacemos el comité de tecnovigilancia y cada uno me reporta. Ese ya es otro cuento, ¿verdad? Listo, Entonces, a Helen se eso me quedó. refiero. Ok, Helen se quedó resuelta tu pregunta. ¿Tienes algo más? Ok, sí, señora, gracias. Ok, súper. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas. Aquí les damos la opción para que abran su micrófono y le pregunten al ingeniero de pronto algo que tenga. Ah, bueno, aquí tenemos otra pregunta de Luz Guerrero. En un servicio de consulta externa, consultorio con área de procedimientos y se realiza sueroterapia, terapia neural y ozonoterapia, entre otros, ¿son obligatorias las certificaciones BLS y ACLS para el médico? O sea, ¿para qué servicios? Sueroterapia, terapia neural y ozonoterapia, entre otros. ¿Son obligatorias las certificaciones BLS y ACLS? O No sé sea, si de pronto si, tienes. o sea, ustedes lo definen dependiendo del riesgo, porque si ustedes van a colocar sedación, si no van a colocar, dependiendo de lo que vayan a hacer. Por eso les digo, la norma te pide lo mínimo, pero como les digo yo a mis compañeros biomédicos, o sea, no nos enfrasquemos en lo mínimo, miremos la seguridad del paciente. Por ejemplo, yo llego cuando voy a un servicio, les voy a hablar pronto algo que no es directamente de talento humano. Vamos a un carro de paro y encontramos los laringoscopios con las baterías al revés. Dicen, no, es que se gastan mucho. Yo le digo, eso no es problema suyo, o sea, usted no tiene que ver con la parte financiera. Es el riesgo del paciente cuando yo voy a utilizar el laringo que las baterías estén al revés. O sea, yo no me preocupo por la parte financiera. Entonces, ustedes como líderes de calidad no se preocupen por la parte económica, ni se preocupen por eso. O sea, si yo dentro de mi panorama de riesgo, dentro de mi programa de seguridad del paciente, para mí es un riesgo, porque me puede presentar que un paciente necesita una reanimación, pues yo coloco un carro de paro y le exijo capacitación a mi personal. No me digan ustedes que yo como médico, como enfermera o como auxiliar de enfermería, si a mí me exigen un curso para contratarme, lo hago. O sea, yo no voy a perder un contrato por una certificación, ¿sí o no? Entonces, minimicen el riesgo, o sea, no tengan los documentos por mostrártelo a los agentes de control. O sea, no, háganlo o sea, imagínense que van a atender a su mamá, a su papá, a su esposo, a su hijo, a su esposa. O sea, minimicemos el riesgo. O sea, por ejemplo, yo aprendí mucho y me di mucho, o sea, y valoré mucho eso cuando yo trabajé en el Baupés, porque el hospital de allá era prestador único. Entonces yo verificaba, yo exigía, yo decía, Dios mío, pero es que si a mí me da algo, o sea, ¿a dónde me atienden en el hospital? Y si yo dejé pasar algo que estaba mal, o sea, ¿quién voy a sufrir yo? Entonces, por eso, o sea, nosotros podemos ser pacientes en cualquier momento. Entonces, miremos el riesgo, no, o sea, si nosotros nos estamos formando, si nosotros somos los de calidad, nosotros somos los que podemos exigir, si nosotros exigimos y lo que no nos dan ante una visita de un ente de control, no nos lo dan nunca. Les aseguro que si yo tengo una visita de habilitación mañana, en 2 días, y me hace falta algo y le digo al gerente, me lo compra, saca plata donde no hay para comprármelo. Si no tengo visita, no me lo compra, me mama gallo para comprármelo. Entonces, Ok, aprovechemos eso para que nuestras instituciones cumplan. súper, claro que sí. Luz, ¿quedó clara la respuesta? ¿Tienes alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Listo, súper. No sé si hay alguien que más quiera preguntar. Tenemos el micrófono abierto para que pregunten o si quieren escribirla, la podemos leer con el ingeniero y responderla. Ah, mira, Yoleima nos pregunta. ¿El RETUS funciona en cualquier departamento? Porque nos han dicho que sí, por ejemplo, está inscrito en un departamento diferente al que labora actualmente. O sea, no, miren, las resoluciones eran las que daban los departamentos. Entonces, cuando formalizaron el RETUS, que es el Registro Especial de Talento Humano en Salud, ¿qué pasaba? Por decir algo, yo era bacteriólogo, yo trabajaba en el Cesar, en Guajira, Magdalena. Para yo trabajar en cada departamento me tocaba tener una resolución. Entonces, por eso les digo, o sea, si yo tengo la resolución
Hablemos del departamento de Córdoba. Si yo tengo la resolución de Córdoba, ¿se acuerdan que yo ahorita les dije que yo podía tener tres cosas? Tarjeta profesional, retus o resolución. Pero si yo tengo mi resolución de Córdoba y voy a trabajar en Guajira, allá no me va a servir porque yo tengo mi resolución es de Córdoba. Pero si yo tengo el retus es nacional, es el compilado de todo. ¿Y qué debieron hacer las secretarías? Tuvieron un plazo, migrar todas las resoluciones que tenían para que todas esas personas aparecieran en el registro de prestadores. O sea, esa es una plataforma que, si bien es cierto, la administra el ministerio, pero no es quien la alimenta. La alimentan los diferentes colegios. Entonces, cuando yo tengo retos, estoy avalado para trabajar a nivel nacional. ¿Sí te quedó claro? Listo. Yoleima, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, sí, que le quedó muy claro. No sé si alguien más tenga alguna otra Si pregunta. alguien quiere preguntar, sin miedo, pregunte. Buenas noches para todos. Ingeniero, de acuerdo a la respuesta dada en relación a las especialidades médicas, ¿dónde se puede encontrar información sobre las especialidades válidas en Colombia para el tipo de formación universitaria? Ahí ese es el, espere y le digo, o sea, es que eso, la convalidación lo hace cada colegio. Entonces ustedes tienen que averiguar antes de, en el colegio, por ejemplo, médico, ustedes averiguan qué especialidades le avalan en el país. También existe espere, ya se los escribo, ¿cómo es que se llama? Esa institución se llama, Maribel, ¿tú me puedes apoyar ahí? ¿Cómo es que se llama donde avala? CONACES. Escríbeselos, porfa. O sea, por eso les digo, tienen que averiguar y primero averiguan en el colegio médico. Ustedes van y dicen, miren, yo voy a especializarme en microcirugía en Estados Unidos. El colegio le dirá, no, eso en Colombia no existe, yo aquí no se la avalo, no la hagan. Y CONACES. En CONACES a ustedes les dicen cuáles especialidades existen en el país para que se las avalen y cuáles no. Listo, súper. Vamos con la última pregunta. Si CONACES alguien es la tiene... Comisión Nacional Interterritorial de Aseguramiento en Calidad. O sea, Ok, es el órgano que asesora y coordina el sector administrativo de la educación. O sea, eso no es resorte del Ministerio de Salud, sino de Educación. perfecto. Carlos Pérez nos pregunta, para la especialidad de gerencia de auditoría en salud para trabajar en una entidad pública o privada, ¿se requiere tener un pregrado de la salud o puede ser un ingeniero industrial poder trabajar en el cargo? O sea, para tú ser auditor, como eso no es un servicio de salud, eso depende de cada institución. Por ejemplo, hay instituciones públicas que en su manual de funciones dice que para ser gerente tiene que ser del área de la salud, que para ser jefe de calidad tienes que ser del área de la salud. O sea, no, eso en ninguna parte dice. O sea, tú lo que no puedes hacer, tú no puedes ser es verificador del ente territorial si no tienes el diplomado de verificador. Aun cuando dentro de tu especialidad de gerencia y auditoría tú ves el módulo de verificación, pero no te certificaron como verificador. Entonces, por eso no lo puedes hacer. Y Helen Perfecto. hace una pregunta, dice que la resolución de ella dice que sirve a nivel nacional, entonces sí sirve. Ok, Pero te recomiendo que saquen el retus, porque en la 3100 no se exige el retus exclusivamente porque son tres documentos que son válidos, pero en el retus, en el ABC del retus, sí te dice que el retus es obligatorio. Entonces, no les cause sorpresa que en la modificación que tenga la 3100 coloquen que solamente se exige sí o sí retus. Porque aparte de eso, ustedes saben que en Colombia todo es un negocio y las tarjetas profesionales, el retus lo cobran. Entonces los colegios no van a ser bobos de que si están cobrando algo, si para ellos es un negocio, no lo reglamenten y sigan exigiendo otro documento. claro que ¿De sí. Carlos León te quedó Ramírez. claro? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás?
Buenas Bien, noches. bien. Primero, pues, agradecerle a mi amigo Álvaro, que lo estimo, lo quiero, una persona con mucho talento, mucho conocimiento, mucha capacidad. Y fui una de las personas que él, como verificador de la Secretaría de Salud, tuve la dicha que me visitara, me habilitara, me dieran, de verdad que sí, excelente y muy objetivo. Álvaro, un abrazo. Mi pregunta puntual va. Hace 8 días estuve en una verificación, una visita de habilitación. Yo vivo en el departamento del Cesar, pero hoy me encuentro en Cartagena porque trabajo con el INPEC. En el momento de la visita, pues piden mi hoja de vida como yo soy psicóloga clínica, soy neuropsicóloga clínica. Y pidieron en otras especialidades mi hoja de vida como neuropsicóloga. En su efecto, ahí está, con el diploma, con todo. Y me exigieron que por qué no estaba en el RETUS. Entonces ya me iban a poner esa tanquera ahí. Yo le dije, ¿cómo me van a exigir en el RETUS si todavía los neuropsicólogos, inclusive en habilitación, no aparecemos muy puntual, sino en otras especialidades? Y fue una contienda y de pronto comparto esta experiencia porque la norma no es de interpretación, ella es muy clara en sus aportes, en sus apuntes. Entonces fue una contienda que se dio, mostré hasta la tarjeta de egresada, todo, y ya por esa tanquera, por eso de que no estaba en el reto, ya me iban a decir que no aplicaba para prestar el servicio en la IPS como neuropsicóloga. Esa es la primera. Y la Por eso, segunda, pero espérate. no, Pero no te lo colocaron porque tú conoces la norma claro, por eso. Entonces, miren, que les quede claro. O sea, si ustedes conocen, no le tengan miedo a los auditores. O sea, yo les digo porque es que a mí me tienen miedo, porque yo hablo alto, porque hablo así. Cuando yo llego, la gente se intimida. Pero, o sea, de pronto Leonor, Carmen, las personas a las que yo he auditado, saben que yo, dependiendo de lo que encuentre en otro lado, si la persona es receptiva, me gusta mucho enseñar. Entonces, o sea, bastante. la norma no es de interpretación, como dice Leonor, la norma es o no es. Entonces, si yo conozco la norma, porque si yo no la conozco, me dejo cerrar. Lo que yo tengo es, y me imagino que fue lo que ella hizo, que en otras especialidades ellos tenían definido qué especialidad iban a prestar y con qué profesional. Es correcto. Entonces es eso, o sea, yo dije no, y no me lo pueden quitar por esto, y al fin es mirar. Y la otra pregunta es, ¿cuándo van a hacer el de infraestructura o ya lo hicieron, la capacitación? No, mira, la idea fue, yo le dije a Angélica, porque esto es un grupo que estamos fortaleciendo, mira que ya hoy estamos que 50 personas, a pesar de que en el chat, que eso también le tenía pensado decirle a Angélica, o sea, porque es que la gente pregunta todos los días lo mismo, pero no lee, no te capacita. Entonces Uy, somos me casi están dando 300, no duro. sé cuántos somos en no sé cuántos somos en el grupo, y mira que solamente vinieron 50 personas. Y te aseguro que mañana preguntan todo lo que se resolvió aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije, lo primero fue como dar a conocer las generalidades de la norma. Y yo le dije a ella que mirando todas las deficiencias que habían y las dudas que habían, les mandé la norma para que la leyeran, o sea, la imprimieran en las partes donde yo he estado, por ejemplo, no la tiene impresa pequeña, la rayan, la resaltan, como les dije, o sea, manipulenla, adquiéranla. Entonces empezamos, primero talento humano y vamos a hacerlos en orden. Vamos a hacer infraestructura, es el segundo, el tercero es dotación y en el orden que son los estándares. Entonces, ¿cuál es la idea? Hablar de las generalidades y si cada uno tiene de un servicio específico duda, pues se la resolvemos. Listo. Liliana. Y por último, ¿dónde están haciendo los cursos o qué entidad educativa está dictando los cursos, ofertando el curso de verificador? No, ahí se te toca por internet porque la verdad es que no sé quién lo esté dictando ahora. Y depende Listo, de la ciudad. muchísimas gracias, un abrazo y Bueno, Muchísimas bendiciones. gracias a ti. Liliana tiene una pregunta, Liliana. espérate, perdón, antes de una que está ahí en el chat para que no se nos quede. Dice, los Okay. conductores de ambulancia deben tener retos. No, los conductores de ambulancia no son profesionales de la salud. O sea, los conductores de ambulancia deben tener, lo que pasa es que hay instituciones que yo en mis procesos prioritarios tengo y me ha parecido
práctico y por seguridad del paciente muy bueno, conozco varias instituciones donde el conductor es auxiliar de enfermería. Entonces, o sea, se ahorran un recurso humano, pero también, o sea, no se lo ahorran, sino que ¿qué pasa? Que el conductor es auxiliar de enfermería, entonces tienen conductor y auxiliar de enfermería. Entonces, para viajes largos se turnan y siempre van a tener cubierto las dos áreas, porque hay muchos accidentes porque el conductor, por ejemplo, un viaje, te pongo de la costa a Bucaramanga remitiendo un paciente 8 o 12 horas, entonces iba un solo conductor, en cambio así se turna. Entonces el conductor los cursos que debe hacer son, si es solamente conductor, le piden una atención prehospitalaria. O sea, la verdad no lo tengo específico, pero sí se los pasé ahí en la relación que les pasé, que necesitaba cada uno. Y, o sea, si es solamente conductor y si se desempeña también como auxiliar, los que le pide como auxiliar. Entonces ahora sí Liliana que levantó la mano. Liliana. Bueno, no. No. Liliana ¿Quién tiene otra no pregunta? está. Bueno, no, creo que igualmente lo que les decía. Ah, mira, acá hay otra. Para los prestadores de ambulancias frente a los médicos de ambulancia medicalizada, ¿ellos deben tener curso de sedación? O sea, en transporte asistencial medicalizado. No, o sea, hasta donde, espérense un momentico y lo busco aquí porque la verdad tampoco me las sé todas. Pero Dale. hasta donde, vuelvo y les digo, o sea, léanse el compilado que les hice porque la verdad es que me tomé el trabajo como que de buscar uno por uno todo lo que pedían. Se los voy a compartir de nuevo para que lo tengan presente. Compártese lo que ahí está, pero ya lo estoy buscando aquí en la norma. Dale. Sin embargo, espérate que ya lo voy a buscar aquí, ya lo estoy buscando aquí. Bueno, me piden en talento humano que me piden para el conductor para talento humano. Mire, eso es complejidad media. Mire lo que me piden en complejidad baja, o sea, que son las transportes asistencial básico. Me piden tecnólogo en atención prehospitalaria o técnico profesional en atención hospitalaria o auxiliar de enfermería. En cualquiera de los casos cuentan con constancia de asistencia en soporte vital básico. O sea, todo el personal debe tener soporte vital básico. Y el conductor, si solamente es conductor, solamente debe tener curso de primeros auxilios o de primer respondiente. O sea, ahí ya le aclaramos lo de ahorita. Y la medicalizada debe tener lo mismo que la básica, pero debe tener un coordinador de ambulancias que debe ser médico o enfermero. Es lo único que piden y el profesional de la medicina debe tener soporte vital avanzado. Es lo único que le piden. Listo. Perfecto. Y creo que que esto se lo piden es en las generalidades, lo de agentes químicos. ¿Quedó claro? Está bien. Tu pregunta, Norma. Bueno, súper. Alma, ¿una enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo puede habilitarse como especialista? Sí, o sea, sí, por eso te digo, la habilitación, la 3100 habilita servicios. Si ella tiene la licencia, ella tiene que mirar dentro de sus competencias que puede habilitarse ella o sea, bueno, Almadelia, no te dé pena y habla. O sea, tú como enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo, o sea, en tu consulta, no es que estés capacitada, sino que estás autorizada para hacer? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Gracias. Mira, yo estoy autorizada para investigar accidentes laborales, para educar, para promover. Entonces, no sé
Por eso, mira, entonces tú me estás diciendo, Para tú mismo hacer me el estás dando la sistema de respuesta. gestión y seguridad y salud en el trabajo. Por eso, mira, tú me estás dando la respuesta. O sea, tú crees que necesitas habilitar ese servicio para poderlo ofrecer como particular. Pues como para que sea más creíble, usted sabe que, Pero es que no es pues, creíble, porque es que tú tienes, o sea, la credibilidad te la da tu licencia. Pero es que si tú habilitas ese servicio, o sea, tú como profesional independiente, dime, tienes que cumplir los 7 estándares que te piden. De pronto interdependencia no te aplica, pero los otros 6 te aplica. Entonces, tú como profesional independiente, como enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo, o sea, si lo necesitas, lo puedes hacer porque tú cumples. Es igual que una enfermera si quiere habilitar un consultorio de enfermería, lo puede hacer. La norma no le dice que no. Pero tú lo que tienes que ver es si es necesario habilitarte. pues sí, entonces en ese caso no sería necesario. O sea, por eso yo te digo, yo no te puedo decir no te habilites. Si tú te quieres habilitar, te puedes habilitar porque tú llegas y tienes, en talento humano cumple. En infraestructura, lo que te diga infraestructura y en proceso prioritario, tú dentro de tu proceso vas a decir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, la Sí. competencia que tú tengas, sino a lo que me refiero es, si es útil para ti, o sea, lo costoso que es, o sea, no bueno, el tiempo que requiere mantener un proceso de habilitación, Ujú. ¿para ti es necesario estar habilitado? No, entonces no sería necesario. Por eso, entonces la decisión es tuya. Costo-beneficio. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, No, gracias a ti por el interés. Don Álvaro me compartió aquí un video esa es que se la los voy a compartir. capacitación del Ministerio en Talento Humano. O sea, le escuchen, la vuelven y la escuchan, porque la verdad es que el que está dando la capacitación fue el que diseñó la norma. Las voy a compartir también por la comunidad para que la Sí. tengamos ahí presente y que no se vaya cuando nos Entonces, sí, salgamos. ¿quién tiene otra Listo. pregunta? Si alguien tiene otra pregunta o si no, pues Yo ya tengo vamos. otra pregunta para Angélica. Dime. Angélica, mira, este grupo, tú perteneces entonces a esa empresa A Salud de, Tools. pues primero, pues agradecer porque realmente, pues es muy, uno aclara dudas, ¿cierto? Uno todas no se las sabe, como dice el doctor Álvaro, ¿cierto? Yo también he trabajado en la gobernación de Antioquia en habilitación, pero igual uno todas no se las sabe. Pero sí no sé cómo se controlara el tema, porque es que hay veces preguntan cosas ya, pues, o sea, ya demasiado, o sea, ya mejor dicho, porque sí, es importante aclarar dudas, fortalecernos mutuamente, pero es que se pasan de la raya porque, pues, con todo el respeto, pues, a veces preguntan cosas que no debería estarlas preguntando un habilitador. Es que Bueno, yo te entiendo porque tú ves que a veces yo respondo y a veces me da hasta pena, pero es que, o sea, es obvio porque es que quieren hacer calidad a punta del chat de WhatsApp. O sea, no, o sea, ¿que cuánto le paga un médico? O sea, ¿que cuánto coma un contrato? No, o sea, uno no te las puede saber todas, uno tiene que tener asesores. O sea, quieren de una vez, son los que suben indicadores, los que suben, mejor dicho, todo. No, o sea, cada especialista, cada uno es especialista en su área. Entonces, yo, por ejemplo, le decía a Angélica eso y a mí a veces me da pena que de pronto soy un poco como seco, pero es que yo digo otra vez lo mismo, no leen. Le acaba uno de decir y vuelven a los 2 minutos y preguntan lo mismo, porque no leen. Ah, qué bueno, bueno. y te preguntan, Sí. bueno. Es Dime. diferente, miren, que uno tenga una duda y uno diga, venga, ¿será que esto lo puedo hacer de otra forma? A que te digan, por ejemplo, esto, mira, si yo me voy a habilitar como médico general, necesito visita previa. Lea la norma. Sí, y Qué es que eso bueno. es lo mínimo que debe saber una Sí. persona de calidad o de habilitación. Qué bueno que nos lo comentas, Alma, porque aquí viene ya para terminar. Les quería mostrar algo que hicimos desde Salud Tools para ustedes y es algo que quería mostrarles y es una, un portal especializado y hecho realmente para la comunidad que se los voy a mostrar. Me avisan si lo ven. Pero venga, Angélica, antes de que Dime. continúe, te hago ¿ustedes qué software es el que venden? Porque uno se lo puede, por ejemplo, yo a veces
hago asesorías a especialistas, a médicos, ¿cierto? Entonces también uno puede aportarles a ustedes. Si ustedes nos aportan conocimiento, nosotros también podemos poner un granito de arena. No, claro que sí, nosotros Por somos eso un esto es lo que te software va a médico. explicar. Nosotros somos un software médico especializado, pues digamos como tal, en historia clínica, telemedicina, tenemos agendamiento, reportes, RIPS, ahorita que se vienen los RIPS en octubre, estamos listos y especializados también en el tema de facturación electrónica, que viene también muy ligado a los RIPS de la nueva resolución. Nosotros tenemos y estamos preparados para todo. Digamos que somos un software médico especializado y en parte, digamos que uno de nuestros proyectos es la habilitación, porque sabemos que muchos usuarios necesitan habilitarse, creo, todos los usuarios, todos los médicos necesitan habilitarse. Y este es un proceso y es un proyecto muy bonito porque realmente lo que nosotros queremos hacer es brindarles a ustedes la oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, como lo dije en la presentación anterior, y también poderles brindar a los médicos la posibilidad de asesorarse con los mejores. Y yo sé que aquí ahí estamos todos los mejores, los recomendados, los expertos en el tema, por eso es que para nosotros es muy importante este tema de poderse capacitar, ¿no? De poder aprender, por eso es que para nosotros es muy importante las capacitaciones, por eso las hacemos, por eso queremos y pasamos blogs, el ingeniero nos ha pasado muchísima información y aquí viene el portal que les comentaba y realmente este portal que es toda la información que ustedes nos han compartido por la comunidad está en este portal. Entonces ustedes van a poder ver, está la resolución 3100 en editable, que nos la pasó el ingeniero, un curso de sistema único de habilitación que nos pasaron en algún momento, las capacitaciones, el calendario de capacitaciones de julio, las preguntas frecuentes, que es el formulario que yo les comparto, digamos que frecuentemente para que pongan las preguntas y las resolvamos en vivo. Y digamos que tenemos las listas de chequeo, las circulares y resoluciones, los enlaces que nos han compartido ustedes, las noticias que también nos han compartido ustedes, las capacitaciones que se vienen, unos cursos y diplomados que también digamos que es muy importante para ustedes, que también los han preguntado bastante si hay cursos y diplomados especializados en habilitación, y los documentos también, documentos que aquí va mucho el tema ligado del ingeniero, que por ejemplo aquí vamos a poner también el de talento humano que nos compartió, también el video, también vamos a ponerlo acá. Digamos que esto es un consolidado de todo lo que nos hemos compartido en la comunidad para que ustedes lo tengan en un solo lugar y digamos que también facilite un poco el tema de que no estemos preguntando lo mismo que decía Alma, sino pues digamos que si en algún momento vamos a preguntarlo, lo tengamos aquí. Entonces, ¿cómo lo ven? Quisiera saber su opinión. De verdad, para nosotros es un trabajo muy bonito porque lo queríamos hacer por ustedes y realmente para nosotros de verdad es muy valioso que ustedes puedan tener esta información a la mano. Entonces, no sé qué piensan, cómo lo ven. Les voy a pasar por aquí Salud Tools, que me lo preguntaron. Listo. Ese es el portal. Se los voy a pasar por la comunidad también para que lo tengan presente. Y es más que todo lo que ustedes O quieran sea, poner aquí. lo que Dime. podemos, sí me parece importante con Angélica, por ejemplo, que estamos trabajando de la mano, haciendo documentos, o sea, como ves, Alma, por ejemplo, uno hacer un documento no es de un día para otro, uno llega cuando está en la norma, pero la continuación tiene trabajo, ese es un trabajo muy importante y muy valioso que ella está haciendo. Por ejemplo, yo a veces llego y le mando, mira, organízame esto, porque ellos de pronto tienen la infraestructura y todo el proceso para organizar la información que uno crea, que uno tiene. Entonces, esa parte es muy, muy útil. Entonces, ¿qué propongo de pronto? Que esas personas que no hagan preguntas lógicas, o sea, que no se les responda hasta que se cansen de preguntar, porque ¿qué más hace uno? Lo que pasa es que les soy sincero, o sea, yo al comienzo también casi me salgo del chat, porque es que es muy cansón sábado, domingo, a toda hora preguntando cosas ilógicas. O sea, de pronto también ponerle una hora, que bueno, hasta tal hora se puede de 8 a 8 o algo así, porque es que son cosas ilógicas. Entonces quisiera de pronto aprovechar aquí que hay una pregunta para que no se nos vaya. Marta dice, buenas noches, ingeniero, una pregunta. Profesional independiente habilita el servicio de consulta externa especializada en traumatología. Si a la consulta externa le llegan pacientes con enfermedades degenerativas,
enfermedades crónicas que requieren manejo del dolor, el especialista requiere formación en manejo del dolor, o solo contener en procesos prioritarios como hace la referencia de estos pacientes es suficiente. No. O sea, la norma me dice a mí, en el documento que les pasé de las certificaciones dice, servicios de salud diferente al servicio de consulta externa especializada en dolor y cuidados paliativos, o sea que sería el caso del que es ortopedia y trauma. Dice, y atienden pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas o irreversibles, el médico debe tener asistencia en formación continuada en manejo del dolor y cuidados paliativos. O sea, él lo puede hacer, pero necesita el certificado en manejo del dolor y cuidado paliativo. Que se lo puede dar, el curso lo pueden hacer, como les dije, la IPS donde él trabaje, la sociedad de traumatólogos, la entidad que lo dicte, pero debe tenerlo, ¿viste? Listo. Aquí hay otra, dice, no, ya. Dicen que les mande, ya lo mandaste. Sí, ya lo envié, sí. De todas maneras, Ya, o sea, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. les voy a enviar por el video, por la comunidad. ¿Qué pasa que no me... Entonces, también sería bueno que nos mandaran, que de pronto, a partir de la próxima lo vamos a hacer, Angélica, de pronto la lista de asistencia individual con las observaciones y la evaluación de las charlas que estamos haciendo y las recomendaciones para mejorar, porque esta es la idea. Claro que sí, claro que sí. Si ustedes tienen un feedback, si tienen una retroalimentación para nosotros, igual, si tienen alguna idea para poner que ustedes puedan aprender. Evalúen para ver, para mejorar para todos. Claro que sí, ahí estamos de verdad. Lo que les decía al principio, esto es una comunidad para ustedes y para que aprendamos y para que todos sepamos y trataremos de hacer que no hablemos los fines de semana, lo prometo. De verdad, que es que a veces dicen de verdad todos los días, entonces creo que es importante resaltar un poco este tema de tener un horario para preguntar. Entonces lo estaremos pues haciendo para que ustedes también estén cómodos en la comunidad, porque yo sé que a veces es un poquito tedioso el tema, entonces no. Primero, disculpas porque digamos que no es la idea, pero también muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias por darle importancia a esto. Entonces, don Álvaro, ingeniero. Y tendríamos muchísimas entonces, gracias. sí, o sea, la primera sugerencia que da Carlos Pérez es hacer un pretest y un posttest. Igual, o sea, de pronto también ponerle, o sea, porque ya llevamos la primera que está en tu mano, de pronto ponerles a los del grupo que, hombre, que asistan, porque es que te aseguro que la mayoría que preguntan no asisten a las capacitaciones. Entonces, o sea, si, para eso tenemos las cosas, o sea, para capacitarnos, para compartir experiencia, como les decía. Yo les he pasado la 3100, ustedes escriben en internet 3100 y les aparece, pero yo aprendo también de ustedes, por eso esta parte me gusta. O sea, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el Cesar, las que me conocen allá saben, los que me conocen, que visitábamos 5 o 6 IPS en un día, aquí en Cartagena igual. Entonces, todas las IPS son diferentes. Aun cuando la norma no es de interpretación, hay cosas que uno tiene que analizar, no interpretar, sino analizar. Entonces, como yo les decía, o sea, afortunadamente, manejo los 7 estándares, o sea, cuando me digan 7 estándares, no me molesta porque la verdad es que sí, o sea, estudio, me gusta, me apasiona la calidad. Entonces, lo que les pueda compartir con mucho gusto. Muchísimas Alvarito, gracias. yo estoy aquí en Cartagena, ¿oíste? Bueno, escríbeme y nos vemos. Listo. Muchísimas gracias de verdad por la asistencia. Bueno, Esperamos feliz noche, entonces vernos quedamos atentos. en otra oportunidad y recuerden, vamos a enviarles otra vez el formulario para que ustedes puedan hacer las preguntas de infraestructura y nada. Y ahorita entonces, nos mandas, entonces en el chat nos mandas del grupo, nos mandas la grabación para que los que no estuvieron la vean al menos. claro que sí, claro Listo, que sí, apenas me llegue, se las envío. Muchísimas gracias por bueno, la estén asistencia muy y que estén bien. muy Feliz bien. noche. Buenas noches.